Curiosidades sobre Rusia. Rusia es el país más grande del mundo con más de 17 millones de kilómetros cuadrados. Le saca mucha diferencia al segundo, que es Canadá, que tiene algo más que la mitad. Es tan grande que su extenso territorio cubre 11 zonas horarias, es decir, hay casi medio día de diferencia entre el extremo este y el extremo oeste de Rusia. Sin embargo, no es el país con más amplitud de usos horarios. Si consideramos a Francia con sus colonias diversas por todo el mundo, es el ganador. Es casi tan grande como el planeta Plutón. Como hemos dicho, Rusia cubre 17 millones de kilómetros cuadrados y Plutón tiene una superficie de 17,6 millones. Rusia comparte frontera con nada más y nada menos que 14 países: Noruega, Finlandia, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Bielorrusia, China, Ucrania, Georgia, Azerbaiyán, Kazajistán, Mongolia y Corea del Norte. Rusia además tiene frontera con 12 mares: el Mar Báltico, el Mar Negro, el de Azov, el de Barents, el Mar Blanco, el de Kara, el de Laptev, el de Chukotka, el de Siberia Oriental, el de Ojotsk y el de Bering. Eso sin incluir el Caspio, que se le llama mar, pero que en realidad es un lago. Rusia y China comparten una de las fronteras más extensas de Asia. La frontera se extiende por más de 4.200 kilómetros, desde Mongolia hasta el Mar de Japón. Es la quinta frontera terrestre más larga del mundo. A pesar de ser el país más grande del mundo, Rusia no es el país con más kilómetros de frontera, ya que en total tiene 20.241 kilómetros, mientras que China tiene 22.800 kilómetros. Rusia es el país europeo más grande, ya que cubre el 40% de todo el continente. Rusia tiene una población de 146 millones de habitantes, pero hay 10 millones más de mujeres que de hombres. Ocupa el 9º puesto entre los países más poblados del mundo. Alaska fue propiedad de Rusia hasta 1867, cuando fue vendida a Estados Unidos por $7,2 millones. La razón principal de la venta fue que Rusia estaba debilitada tras la guerra de Crimea y con dificultades para defender el territorio, y temía que Gran Bretaña, que controlaba Canadá, lo conquistara. De Rusia a Estados Unidos solo hay 4 kilómetros de distancia, pero hay un día de diferencia y puedes ir caminando de un país a otro. Esto es porque al este de Rusia, hacia el lado que da hacia Alaska, hay un conjunto de islas que se llaman Islas Diómedes, en el estrecho de Bering. La isla grande es parte de Rusia, mientras que la pequeña forma parte del estado de Alaska, perteneciente a Estados Unidos. Ambas islas están separadas a tan solo 4 kilómetros, pero en invierno el canal que les separa suele estar congelado. Así que es posible ir caminando desde Rusia a Estados Unidos, aunque esto es ilegal por la ausencia de aduanas. Pero lo más curioso es que entre ambas islas se encuentra la línea internacional del cambio de fecha. Así que hay un día completo de diferencia entre una isla y la otra. El lago Baikal, situado entre el sur de Siberia y Mongolia, es el lago más profundo y antiguo del mundo, con 1.680 metros de profundidad. Pero además contiene alrededor del 20% del agua dulce no congelada del planeta, unos 23 kilómetros cúbicos. La región de Siberia ocupa el 77% de la superficie de Rusia, más de 13 millones de kilómetros cuadrados. Sin embargo, tiene una densidad de población muy baja, 3 habitantes por kilómetro cuadrado. Únicamente el 28% de los rusos viven allí. El mar Caspio se encuentra a 28 metros bajo el nivel del mar. El punto más bajo de Rusia y de Europa. En contraposición tenemos al monte Elbrus, al sur de Rusia, como el pico más alto de Europa, con una altitud de 5.642 metros sobre el nivel del mar. La ciudad de Yakutsk, ubicada cerca del Círculo Polar Ártico, es considerada la ciudad más fría del mundo, con temperaturas que han descendido a menos 60 grados centígrados. La Plaza Roja. Su nombre no proviene del color de sus edificios, ni del color que identifica al comunismo, sino de la antigua palabra rusa krasny, que significa bonito. El famoso videojuego Tetris fue creado en Rusia por el programador Alexei Leonidovich Pasitnov en 1984. Al inicio de cada partida aparece la imagen de la Catedral de San Basilio. La palabra Tetris viene de tetra, 4, y se refiere a que todas las piezas están formadas por 4 partes. La plataforma de mensajería Telegram también es rusa. Aunque se cree que la bebida más popular en Rusia es el vodka, en realidad es el té. Rusia es el mayor importador de té en el mundo y el cuarto mayor consumidor de la bebida, representando aproximadamente el 9% de las importaciones mundiales. De hecho, la bebida nacional en Rusia es el té.
Igualmente en Rusia, se bebe bastante alcohol. Dicen que es para combatir el frío extremo. Son los cuartos mayores consumidores del mundo detrás de Bielorrusia, Moldavia y Lituania. De hecho, 1 de cada 5 muertes de hombres en Rusia está relacionada con el alcohol. La esperanza de vida de los hombres es mucho más baja que la de las mujeres, 64 años para los hombres y 76 años para las mujeres. La palabra vodka deriva de la palabra voda, que significa agua. Rusia es el mayor consumidor de vodka del mundo. Las leyes de Rusia prohíben la comercialización de bebidas alcohólicas por la noche a partir de las 21 horas. Hasta el 2011, cualquier bebida con menos del 10% de alcohol se consideraba un producto alimenticio y no alcohol. De esta forma la mayoría de cervezas no eran consideradas alcohólicas. El Museo Hermitage en San Petersburgo alberga una colonia de unos 50 gatos para controlar las plagas de roedores. La tradición se inició en 1745, cuando Isabel de Rusia ordenó que se colocaran gatos en el palacio para controlar a los ratones. El Museo del Hermitage está constituido por 6 edificios con más de 3 millones de objetos expuestos en su interior. Es también uno de los museos más grandes y antiguos del mundo. Fue fundado por Catalina la Grande en 1764. Rusia no solo es grande en superficie, sino también en monumentos impresionantes como el Palacio Peterov. Los rusos utilizaron el calendario juliano hasta 1918, un legado del zarismo. Al final de la Revolución Rusa decidieron cambiarse al calendario gregoriano, así que del 1 de febrero del 1918 se pasó al 13 de febrero de 1918 para sincronizar los calendarios. Y en consecuencia se suprimieron 11 días. Como recién mencionamos, cuando se usaba el calendario juliano, las fechas diferían en 11 días. Debido a esta confusión en 1908 el equipo olímpico ruso llegó 12 días más tarde a los Juegos Olímpicos de Londres por usar este tipo de calendario. Las estaciones del metro de Moscú son famosas por su impresionante arquitectura y diseño, considerándose verdaderas obras de arte. El metro es conocido como el Palacio del Pueblo. En cambio, el metro de San Petersburgo tiene 124 kilómetros de largo y 70 estaciones, pero es el más profundo del mundo. Su profundidad media es de 60 metros, pero en el punto más profundo llega a estar 110 metros bajo tierra. Rusia tiene el tren más largo del mundo. Se trata del tren transiberiano que conecta Moscú con Vladivostok, con 9.259 kilómetros de recorrido. Fue construido entre 1891 y 1916. La ruta atraviesa 8 zonas horarias y se tardan unos 7 días de viaje para completarla, 168 horas de viaje. Rusia tiene la tercera red ferroviaria más grande del mundo, detrás de Estados Unidos y China. El sistema ferroviario ruso está centralizado en Moscú, desde donde es posible viajar en tren a cualquier región del país, así como a los países vecinos. Rusia, a pesar de tener 11 usos horarios, los horarios de los trenes suelen seguir la hora de Moscú, que es GMT+3. Rusia fue la primera nación en tener un hombre en el espacio. El cosmonauta ruso Yuri Gagarin fue el primer ser humano en viajar al espacio en 1961, cuando orbitó la Tierra en un vuelo de 108 minutos. Pero también Rusia tiene a la primera mujer del mundo en viajar al espacio, Valentina Tereskova, a bordo del Vostok 6, en 1963. Aunque Yuri Gagarin fue el primer ser humano, no fue el primer ser vivo. Rusia lanzó una perra llamada Laika al espacio el de 3 de noviembre del 1957. Por desgracia no regresó con vida a la Tierra, ya que murió a las pocas horas de estar en órbita debido a un sobrecalentamiento. Sin embargo, 3 años más tarde Rusia envió a otros 2 perros al espacio, Belka y Strelka, y esta vez volvieron sanas a la Tierra. Además, en 1957, Rusia también lanzó el primer satélite del mundo, el Sputnik. En Moscú se encuentra el Museo de la Cosmonáutica. El frío genera carámbanos, que son estalactitas de hielo formadas por las gotas de agua que se congelan. Las autoridades en Moscú y otras ciudades acordonan algunas calles para evitar que caigan y maten a alguien. No todo en Rusia es frío. En Sochi es una región con clima subtropical. Sochi está en la misma latitud que Cannes o Niza. Es conocida como la Riviera Rusa por su buen clima, y la gente se puede dar baños en el Mar Negro. El souvenir más famoso de Rusia son las matrioskas, aunque tienen origen en Japón, no en Rusia. Sergei Malyutin, que quería crear una muñeca rusa de madera, recibió un muñeco Daruma japonés, que tenía otras muñecas escondidas en su interior, y le sirvió como inspiración para crear su proyecto.
La primera matrioska data de 1890. Por lo tanto, las matrioskas no son ni antiguas, ni tienen sus raíces en Rusia. El nombre matrioskas procede de matriona, madrona, en español, uno de los nombres más populares en la Rusia antigua. Matriona viene del latín y significa señora respetada, madre de la familia. En algunos países de América Latina a esta tradicional muñeca rusa se las conoce como mamushka, que es una mezcla de las palabras matriona, que significa mamá, y babushka, que significa abuela. La Catedral de San Basilio en Moscú fue obra del prestigioso arquitecto ruso Postnik Yakovlev. Dice la leyenda que el zar Iván el Terrible lo cegó para que no pudiera construir una igual. Aunque la veracidad es dudable ya que posteriormente participó en el proyecto del Kremlin de Kazán. En Rusia es muy popular regalar flores, pero según una vieja superstición, una cantidad de flores pares se usa solo para los funerales. Otra superstición de los rusos es que no se debe saludar a alguien en la puerta de las casas, hay que entrar y saludar adentro. Rusia tiene 12 volcanes activos, pero entre ellos está el mayor volcán activo de Eurasia, el Klyuchevskoy de 4.750 metros situado en la península de Kamchatka. Ha erupcionado con fuerza hasta 50 veces en los últimos 270 años. En las aguas del mar de Barents está la isla de Kildin. En la isla se encuentra el lago Mogilnoye. Si bien tiene solo 17 metros de profundidad máxima, es famoso por contar con 5 capas de agua separadas. En cada una de ellas hay unas condiciones de vida diferentes. La capa superior es de 6 metros y es de agua clara y hay peces de agua dulce. En los niveles más bajos, hay agua salada y viven especies marinas como medusas y cangrejos de río. Pero además hay una capa de agua roja que toma este color debido a millones de bacterias. En Rusia encontramos cerca de 70 santuarios de la naturaleza, 49 parques nacionales y 103 reservas naturales, lo que cubre cerca del 4% del territorio total, una superficie equivalente al tamaño de Francia. Rusia alberga el pantano más grande del mundo. Se trata de los pantanos de Basyugan que se encuentran en el oeste de Siberia, de 55.000 kilómetros cuadrados, algo mayor que la superficie de Suiza. Rusia contiene la montaña más antigua del mundo. Se trata del monte Carandas de 4.200 millones de años, aunque solo tienen 610 metros de altura debido a la erosión. En Rusia, la mayoría de la población solo habla ruso. Todo está escrito en cirílico. Incluso Pepsi y McDonald's tuvieron que adaptarse al alfabeto cirílico. Hablando de Pepsi, se dice que durante la época de la Guerra Fría, Pepsi consiguió introducir su bebida en la Unión Soviética. El problema era que el rublo no se aceptaba como moneda de cambio en el mercado internacional. Así que se cobraba en botellas de vodka, armas y barcos. Actualmente en Rusia hay una bebida similar a la Pepsi y se llama Baikal. McDonald's abrió su primer local en Moscú el 20 de enero de 1991. Más de 30.000 personas se presentaron para comprar hamburguesas. Hasta el año 2016, en Moscú estaba el McDonald's más grande del mundo. El local cuenta con capacidad para 700 personas en su interior y a unas 200 en el exterior. La cámara de video en los automóviles suele ser un requisito de las aseguradoras en Rusia, para las inspecciones y prevenir el fraude por parte de los conductores. La mayoría de las casas viejas tienen 2 baños separados, uno para el inodoro y otro para la bañera y la ducha. En muchas casas de Rusia las alfombras se ponen contra la pared a modo de decoración. Rusia es uno de los países más ricos en cuanto a recursos energéticos, tienen enormes reservas de gas natural y de petróleo. San Petersburgo fue diseñada para ser la capital de Rusia desde 1712 hasta la Revolución Rusa de 1917, cuando la capital pasó a ser Moscú. San Petersburgo es la ciudad con más de 1 millón de habitantes más al norte del mundo. Está sobre los 50 grados de latitud norte. La ciudad de San Petersburgo tuvo varios nombres. El nombre San Petersburgo fue dado por Pedro el Grande en honor a su santo patrón, San Pedro. Durante la Primera Guerra Mundial, la ciudad fue rebautizada como Petrogrado, que significa Ciudad de Pedro. Después de la muerte de Lenin, en 1924, la ciudad fue renombrada como Leningrado en su honor. Finalmente, en 1991, tras el colapso de la Unión Soviética, la ciudad recuperó su nombre original de San Petersburgo. Sobre San Petersburgo hay una ley que prohíbe que cualquier edificación supere en altura a la Catedral de San Pedro y San Pablo. Fue impuesta por mandato del zar Pedro el Grande. En San Petersburgo hay más de 800 puentes, incluidos los peatonales.
Tienen más puentes que en Venecia. En Rusia los modales importan. Se considera de mala educación sentarse en el suelo, rascarse en público o sonarse la nariz sin pañuelo. Muchos creen que la palabra Kremlin se usa como sinónimo de parlamento ruso. Pero el Kremlin históricamente se refiere a una ciudad fortificada. De hecho, en Rusia existen alrededor de 20 Kremlins, y en Moscú hay 2 Kremlins. En su interior hay iglesias, plazas, museos, edificios gubernamentales y el parlamento. Por ejemplo, la muralla del Kremlin de Moscú tiene más de 2.200 metros de largo. Los deportes favoritos en Rusia son el hockey y el fútbol. Sus referentes son Oleg Salenko, el único jugador en anotar 5 goles en un partido de un mundial. Y Lev Yashin, también conocido como la Araña Negra, que es considerado el mejor arquero de la historia. Sin embargo, el deporte nacional es el ajedrez. Rusia tiene la mayor cantidad de campeones mundiales, como Karpov y Kasparov, entre algunos de los más famosos. Los zares reinaron Rusia desde 1547 hasta 1917. La palabra zar proviene del latín César, que significa dignidad imperial, y era el nombre que designaba a los reyes o emperadores. Rusia tiene el lago más contaminado del mundo, el lago Karachay, en los Urales. Durante años se utilizó como vertedero de desechos radiactivos y dicen que una sola hora de exposición bastaría para provocar la muerte. Moscú es la segunda ciudad del mundo con mayor número de millonarios por número de habitantes. La primera es Nueva York. Un gran invento ruso es la tabla periódica de los elementos químicos. Fue inventada por el ruso Dmitri Mendeleev en 1869 y sirvió para asentar las bases de la química moderna. El fisicoculturismo en Rusia estuvo prohibido hasta que asumió el gobierno de Gorbachov. El instrumento musical más popular de Rusia es la balalaika. La ciudad más contaminada del mundo es Norilsk, en Siberia, debido a las industrias mineras que generan lluvia ácida que provoca que no haya ni un árbol vivo en varios kilómetros a la redonda. Además, es la ciudad con más de 100.000 habitantes más al norte del planeta. Rusia es el tercer país en gastos militares, después de Estados Unidos y China. En la ciudad de Kubinka se encuentra el Patriot Park, un parque temático militar. Sus visitantes usan armas de guerra como ametralladoras y rifles de asalto o incluso conducir vehículos militares. Una leyenda rusa habla de la existencia de Baba Yaga, la bruja de los bosques. Es un personaje mitológico eslavo y se trata de una anciana que sobrevuela los bosques rusos, tiene patas de gallina, una enorme nariz y dientes de piedra. Los rusos usan el anillo de bodas en el dedo anular de la mano derecha, a diferencia de otros países que por tradición lo usan en la izquierda. Formalmente Rusia y Japón aún no han dado cierre a la Segunda Guerra Mundial dado que se mantiene un conflicto por el control de las Islas Kuriles, por lo tanto no han firmado un tratado de paz. La sopa de patas de pollo es uno de los platos típicos de la comida rusa. Su nombre es kodolets. La Navidad en Rusia es muy particular. Si bien el 24 de diciembre es una de las fechas más importantes de la Navidad, los rusos no la celebran. Pero sí festejan la noche del 12 de enero, fecha en la que inicia el Año Nuevo ruso. La figura de Santa Claus en Rusia es llamado Ded Moroz, que significa abuelo frío, y acostumbra llegar a las casas en trineo con 3 caballos blancos, y va acompañado de su nieta como ayudante. En la región de Magadán, los habitantes de Chukotka ya están acostumbrados a sus fuertes vientos. En el 2011 hubo vientos huracanados que alcanzaron los 208 km por hora. El rifle ruso AK-47 Kalashnikov se considera una verdadera leyenda, que todavía se usa en la actualidad. Es un fusil de fama mundial y está representado en los escudos de 4 estados, Mozambique, Burkina Faso, Zimbabue y Timor Oriental. El servicio militar es obligatorio a la edad de 18 años. Se piensa que pisar accidentalmente excremento de perro da buena suerte. Se considera de mal gusto estrechar la mano a otro hombre con los guantes puestos. A las mujeres rusas les suele gustar las telenovelas latinoamericanas. Algunas personas de Rusia aprenden español porque son fanáticas de Natalia Oreiro. La mayoría de la gente suele terminar una carrera universitaria, por lo cual tienen una cultura muy amplia. Todas las casas en Rusia tienen como regla sacarse los zapatos al ingresar a la residencia. El verbo ser en ruso solo se utiliza en pasado y futuro.
Por ejemplo, para decir soy jugador en ruso se diría yo jugador. No hay palabras rusas nativas que empiecen con la letra A. Todas las palabras del idioma ruso que empiezan con la letra A vienen de otras lenguas. Los documentos rusos otorgan 3 nombres a cada ciudadano. El suyo, el que lo relaciona con su figura paterna y el que guarda vínculo con su familia, lo que conocemos aquí como apellido. Algunos nombres tienen sus propios diminutivos. Por ejemplo, a los Alexander se les llama Saya. A Ana se les llamaba Anya. A Ekaterina se llama Katia. Y a Nikolai se le llama Kola. La ensalada rusa en Rusia no se llama así, sino que se llama ensalada Olivier. Pero sí, es típica de Rusia. A 45 kilómetros de San Petersburgo se encuentra el espectacular Palacio de Gatchina, conocido como el Versalles ruso. Fue construido entre 1766 y 1781 por petición de Catalina II. Rusia tiene a la gigantesca estatua de la Madre Patria, conocida como la Madre Patria Llama, en San Petersburgo y mide 85 metros de altura y con el pedestal llega a los 105 metros. Conmemora la victoria soviética durante la Gran Batalla de Stalingrado en la Segunda Guerra Mundial. Se inauguró en 1967, y en ese momento era la estatua más alta del mundo. En Rusia existen unas grutas subacuáticas llamadas la Cueva Horda, que se encuentra bajo los montes Urales. Sus cuevas están formadas por yeso y cubiertas por aguas heladas que llegan a alcanzar los 40 grados centígrados bajo cero. Gracias por acompañarnos. Si te gustó el video, dale like. Y suscríbete para recibir más novedades sobre nuestros nuevos videos. ¡Hasta luego!